La noche llegó como siempre, sin anuncios, sin señales. El mundo no hizo ruido cuando empezó a apagarse. Nada parecía distinto. Hasta que dejó de funcionar. Primero fue una ciudad, después otra. Demasiadas para seguir llamándolo coincidencia o error aislado. Las grandes capitales quedaron en silencio, no oscuras del todo, solo privadas de respuesta. Lugares acostumbrados a brillar entendieron algo nuevo. La luz no es permanente, solo prestada. La energía dejó de sostener la forma moderna del mundo y nadie supo exactamente cuándo empezó a faltar. Las pantallas se apagaron, pero la gente siguió mirándolas, como si esperar aún tuviera sentido. La historia ha visto colapsos violentos. Este no gritaba, este observaba. Ciudades enteras quedaron inmóviles, demasiado grandes para reaccionar rápido, demasiado dependientes para improvisar. Los mercados se detuvieron sin escándalo. El dinero perdió urgencia. Por primera vez, no mandaba. El tiempo también cambió. Minutos más largos, horas suspendidas. Como si avanzar ya no fuera automático. Los gobiernos se reunieron, no para decidir, sino para aceptar que no entendían lo suficiente. Cuando los militares se preparan sin guerra, es porque el problema no tiene forma humana. La infraestructura falló sin dramatismo, no por un error puntual, sino porque todo estaba conectado. La gente lo sintió antes de explicarlo, en el cuerpo, en el silencio, en la forma de respirar. No era una catástrofe, era algo peor. La normalidad retirándose lentamente, y yo estaba de turno. Esa noche no comenzó con violencia, comenzó con necesidad. El supermercado estaba lleno de humo y miedo. La ciudad llevaba horas sin energía, sin comunicación, sin dirección. Los estantes no estaban siendo vaciados por ambición, estaban siendo tomados por supervivencia. El joven que trajeron no estaba saqueando por codicia, no estaba atacando a nadie. Estaba recogiendo comida, agua, lo básico, lo que cualquiera buscaría cuando el sistema deja de funcionar y no hay certeza de cuándo volverá. En medio del incendio, incluso ayudó a 2 vigilantes que habían quedado atrapados por el humo. Los sostuvo, los movió lejos del fuego. Pudo haberse ido, no lo hizo. Eso es importante, porque la narrativa fácil siempre busca un culpable simple. Pero esa noche no había villanos claros, solo había caos. Entonces ocurrió el disparo. Breve, irreversible. En momentos de desorden, alguien siempre cree que la fuerza restablece el control, pero la fuerza rara vez resuelve el problema real. Él no cayó inmediatamente, intentó mantenerse de pie. El cuerpo humano es más resistente de lo que creemos, pero no es invulnerable. Lo recostaron en el suelo mientras el fuego seguía creciendo detrás. El humo descendía, la ciudad ardía afuera, y dentro de su organismo comenzaba otra batalla. Cuando la ambulancia llegó, el incendio ya iluminaba toda la fachada. Los paramédicos actuaron rápido. Oxígeno, evaluación primaria, traslado inmediato. Durante el trayecto, el monitor mostró inestabilidad, ritmo irregular, presión comprometida. No era solo la herida, era el contexto, el estrés, el humo, la descarga de adrenalina. El cuerpo no distingue entre fuego y miedo, solo responde. Cuando lo recibí en el hospital, el generador apenas sostenía la iluminación del pasillo. No estábamos en condiciones ideales, pero la medicina nunca espera condiciones perfectas. Lo conectamos al monitor estable, confirmamos el daño, iniciamos protocolo. Mientras trabajábamos, pensé en algo que la mayoría ignora. Él no estaba allí por crimen, estaba allí por ausencia de sistema. Cuando la energía cae, cuando la información desaparece, cuando la infraestructura falla, las decisiones individuales se vuelven desesperadas, y en la desesperación, un disparo cambia destinos. Esa noche no traté solo a un paciente herido, traté el síntoma de una ciudad sin estructura preventiva. El fuego fue visible, el disparo fue audible, pero la verdadera causa fue silenciosa. Falta de previsión, falta de contención, falta de sistemas que anticipen antes de reaccionar. El joven sobrevivió las llamas, sobrevivió el humo, incluso sobrevivió al miedo. Lo que casi no sobrevive fue el intervalo entre el evento y la respuesta adecuada. Y ese intervalo es lo que define la diferencia entre vida y pérdida.
Esa noche entendí algo con más claridad que nunca. No podemos seguir esperando a que el paciente llegue para empezar a actuar. La medicina del futuro no puede depender únicamente del traslado. Debe comenzar antes, debe detectar antes, debe responder antes. Porque cuando una ciudad arde, no todos caen por el fuego. Algunos caen por los segundos que nadie protegió. Y esos segundos son los que estoy decidido a recuperar. Antes de que el mundo se apagara, hubo una noche de un sueño breve, un monitor, un silencio que no correspondía. Después, lo de siempre. El cuerpo en movimiento, la rutina intacta, caminadora, remadora, pesas. En casa, una despedida normal. Mi esposa, mi hijo, todo en su lugar. Camino a la clínica, la ciudad parecía la misma, aunque algo ya no encajaba. Semáforos apagados, miradas largas. Un silencio que todavía no tenía nombre. En urgencias, un paciente con dolor torácico. Nada extraordinario. Hasta que el monitor habló, el mismo del sueño. Algunas historias no empiezan cuando creemos, empiezan antes. Y solo se entienden cuando miramos hacia atrás. En el piso, en las paredes, en el aire. No era solo un ruido mecánico. Era la única razón por la que el hospital seguía funcionando. Y yo lo sabía. Salí del área de reanimación después del código azul. El pasillo estaba lleno de pacientes esperando atención, algunos acostados en camillas, otros sentados en sillas plásticas, sosteniéndose el pecho, la cabeza o el abdomen como si el dolor fuera algo que todavía pudiera resolverse. Pero el hospital, aunque seguía de pie, ya no era el mismo. Los monitores estaban encendidos, las bombas de infusión funcionaban, la UCI seguía con vida. Pero todo dependía del diésel. Caminé hacia la ingeniera biomédica. No era una caminata de médico. Era la de alguien que va a confirmar cuánto tiempo más le queda a un cuerpo conectado a un respirador. Al entrar, la ingeniera levantó la vista. No había saludo, no había protocolo, solo la realidad. Doctor, dijo, si la red de la ciudad no vuelve, tenemos menos de 48 horas. Respiré profundo. ¿Consumo actual? Giró la pantalla hacia mí, quirófanos apagados, climatización reducida, administración fuera de línea. Solo quedaba encendido lo vital, urgencias. UCI, laboratorio crítico, radiología esencial. El tanque principal está lleno al 60%, explicó. Si no ingresan más pacientes críticos, aguantamos 2 días. Si se llena la UCI, no llegamos al segundo. Miré el panel de control. Cada luz verde representaba un paciente vivo, cada rojo una advertencia. El ingeniero habló de nuevo, con una calma que parecía entrenada para escenarios como este. Lo que nos sostiene es el ACPM, pero la ciudad no tiene cómo suministrar. Si se agota, se apagan los respiradores, y ahí no hay protocolo que funcione. El silencio que siguió fue más pesado que el del código azul, porque esta vez no se trataba de un paciente. Se trataba del hospital entero. Salí de ingeniería sin hablar. El zumbido se hizo más fuerte cuando abrí la puerta, como si el motor también supiera que estaba corriendo su última guardia. Diana me esperaba afuera. ¿Cuánto? 48 horas. No dijo nada. Solo giró la cabeza hacia la UCI. Sabía lo que significaba. En cuidado intensivo no se atienden pacientes. Se los sostiene. Y sostenerlos sin electricidad es imposible. Entramos juntos. El ambiente era el de siempre. Monitores pitando, respiradores ventilando, bombas de infusión marcando dosis exactas. Pero hoy, cada sonido se sentía distinto, más urgente, más frágil. Me detuve frente a un paciente conectado a ventilación mecánica. Insuficiencia respiratoria, sedado, totalmente dependiente de la máquina. La enfermera jefe me miró. Doctor, ¿qué hacemos si la planta falla? Pensé en responderle con calma, pero la medicina no admite mentiras. Si la planta se apaga, priorizamos lo que respire solo. Lo demás no lo podemos sostener. Ella asintió, sin miedo, solo con aceptación. En urgencias se aprende que hay momentos donde la medicina deja de ser clínica y se convierte en ética. Salí de la UCI. En el corredor, una nueva ambulancia acababa de llegar. Trauma torácico.
El contraste con el código azul anterior fue brutal. Un paciente había muerto, este aún respiraba. Lo ingresamos de inmediato. Hemotórax masivo. Tubo torácico. Canalicen 2 vías gruesas. Cristaloides primero. Prepárense para transfusión. Las enfermeras se movían rápido, sin preguntas, sin errores. El monitor parpadeó de nuevo. La planta vibró, pero esta vez no falló. ¡Aún no! El paciente estabilizó. «Sobrevive», dijo Diana en voz baja. Asentí. Era el contraste que necesitaba el capítulo. Uno muere, otro vive. Pero los dos dependían de la misma cosa: el diésel. Me apoyé en el pasillo un momento. El hospital seguía funcionando, pero ya no con la certeza de siempre. Ahora todo era provisional. Como si estuviéramos sosteniendo la vida en un lugar que sabía que iba a apagarse. Miré el reloj. 12:57 p.m. Quedaban menos de 48 horas de autonomía y la noche aún no había llegado. El hospital seguía funcionando, pero ya no era el mismo hospital. No por los pacientes, ni por el personal, por el aire. Ese tipo de aire que aparece cuando la gente entiende que lo normal no está garantizado. Los pasillos seguían llenos, los monitores seguían pitando, las órdenes seguían saliendo de mi boca como de costumbre. Pero cada paso se sentía más pesado, como si el edificio estuviera cargando encima algo que no era concreto ni acero, sino tiempo. Tiempo que se acababa. Volví a la estación de enfermería y revisé el tablero improvisado que Diana había organizado. Camas disponibles, pacientes pendientes, insumos críticos. Ella lo hacía con la frialdad de quien ha visto colapsos pequeños y sabe reconocer el primer síntoma de uno grande. «Doctor», me dijo sin levantar la voz, «laboratorio dice que ya no pueden procesar todo. Están priorizando troponinas y gases». «Está bien», respondí. «Lo demás que sea clínico. Hoy la clínica manda». Diana asintió, pero su mirada se fue hacia el pasillo, donde un familiar discutía con seguridad porque quería entrar. El guardia no levantó la voz, solo no se movió. Así se sostenía el orden, con presencia. Yo estaba terminando una nota cuando sentí la vibración en el bolsillo del pantalón. El teléfono. La pantalla se encendió con dificultad, como si el aparato también estuviera cansado. «Mi esposa», contesté. «Hola, amor». «¿Cómo estás?», pregunté. La voz de ella llegó firme al principio, pero tenía un fondo de tensión. «Gabriel, la ciudad sigue apagada. En el edificio todavía hay luz, pero afuera todo está oscuro. Se siente extraño. La gente está comprando cosas como desesperada, y la señal se está cayendo». La escuché en silencio. Mi mente no iba a los escenarios grandes, iba a los detalles pequeños. «¿Recogiste al niño?», pregunté. «Sí, lo traje temprano. En el colegio dijeron que mejor lo sacara antes. No sabían qué iba a pasar». Asentí. Eso era suficiente. Antes de responderle, abrí WhatsApp por costumbre. Nada cargaba. Instagram tampoco. YouTube se quedó congelado en una pantalla negra. Solo Twitter había alcanzado a mostrar algo antes de cerrarse. Apagón reportado en múltiples ciudades del mundo. No lo dije en voz alta, no todavía. «Escúchame», le dije. «Quiero que hagas exactamente lo que te voy a decir. Dime. No salgas del apartamento, no bajes a portería, no abras la puerta a nadie, solo a mí». «¿Ni vecinos?». «A nadie». La línea se quedó en silencio unos segundos. «¿Me estás asustando?», preguntó. Miré el pasillo de urgencias. Una camilla pasaba rápido. El zumbido del motor vibraba en el piso. «No quiero asustarte, solo prevenir. Esto no parece un corte normal». Ella bajó la voz. «¿Qué pasa ya?». «El hospital sigue funcionando, pero dependemos de la planta. Y nadie de los servicios externos responde. No hay comunicación, nada». Se escuchó la respiración de mi hijo al fondo. «Papá», dijo. «¿Cómo estás, campeón?», pregunté. «Bien». «¿La luz por qué se fue?». Sonreí, pero no con humor. «A veces las ciudades descansan, tú solo quédate con mamá. ¿Vienes hoy?». «Sí». Volví a hablar con ella. «Ahorren el agua, mantengan el apartamento discreto, sin luces que se vean desde afuera». «¿Discreto?». «Sí, no llamen la atención». Hubo otro silencio. «Gabriel», dijo ella. En redes antes de que se cayeran decían que esto estaba pasando en otros países también. No solo aquí. Miré la ventana. La ciudad entera estaba apagada. Y por un segundo sentí que el monitor que había visto en mi sueño estaba ahí afuera.
plano. Puede ser solo un corte grande, dije, pero igual tú aseguras y me esperas. ¿Sí? Solo me abres a mí, solo a ti. ¿Te amo? Yo también. La llamada se cortó, miré el celular, sin señal, no intermitente. Silencio total, como si alguien hubiera desconectado la ciudad completa del resto del mundo. Me guardé el teléfono. Diana me observó desde la estación. ¿Tu esposa? Se cayó la red, respondí. Ella asintió. No había más que explicar. Un auxiliar apareció en el pasillo. Doctor, trauma torácico entrando. Giré. Volví a ser médico. Porque el servicio de urgencias no te da tiempo para sentir demasiado, solo para actuar. Manual práctico. Las primeras 24 horas. Cuando la luz se va, el verdadero apagón no es eléctrico, es mental. Lo primero que colapsa no es la ciudad, es la calma. La diferencia entre quien sobrevive con ventaja y quien improvisa con miedo comienza en los primeros 10 minutos. No corras, no grites, no tomes decisiones aceleradas. El pánico es contagioso y casi siempre inicia con alguien que pierde el control. Respira profundo, observa, evalúa. Las primeras reacciones determinan el resto del día. Confirma si el problema es local o masivo. Mira por la ventana, observa edificios, horizonte, tráfico. Si todo está oscuro, si no escuchas ascensores, si no hay señal en la mayoría de dispositivos, entonces el evento es mayor. Y cuando el problema es mayor, la improvisación es un riesgo. Evita usar el celular innecesariamente. En un apagón prolongado, la batería deja de ser entretenimiento. Se convierte en recurso estratégico. Úsalo solo para información relevante y comunicación necesaria. Escucha los sonidos. Las ciudades hablan antes de explotar. Sirenas constantes, motores de plantas eléctricas, movimientos inusuales. El oído es una herramienta subestimada en crisis. No compartas rumores. La desinformación acelera el caos más rápido que cualquier incendio. Si no tienes certeza, no lo repitas. El silencio informado es más poderoso que la opinión apresurada. Revisa el agua disponible. No la raciones todavía, pero calcula cuánto tienes. El agua no falla en el minuto 1. Falla después. Y cuando falla, ya es tarde para planear. Mantén puertas cerradas, no por miedo, sino por criterio. La vulnerabilidad comienza cuando la rutina se rompe y la exposición aumenta. Observa el comportamiento de los demás. La crisis real no empieza cuando se apagan las luces. Empieza cuando cambian las miradas. No salgas por curiosidad. Sal solo si existe una necesidad real. Las primeras 24 horas son de observación, no de heroísmo. Quien corre primero suele cometer el primer error. Organiza tu espacio. Ubica linternas, luces auxiliares, elementos básicos. La oscuridad no es el peligro. El desorden sí lo es. Habla con tu familia con voz estable. No dramatices. Los niños no construyen miedo con hechos, lo construyen con el tono. La calma se transmite igual que el pánico. Haz inventario mental. Agua, comida, medicinas, comunicación, seguridad. Enumera. No improvises. Evita discusiones. En crisis, la energía emocional debe conservarse igual que la energía eléctrica. Discutir agota, divide y distrae. No confíes en que pronto volverá. Prepárate como si no regresara hoy. Si vuelve, ganas tranquilidad. Si no, ganas ventaja. Mantente informado, pero no obsesionado. Revisar noticias cada 5 minutos aumenta ansiedad, no soluciones. La información útil es estratégica. La repetitiva es ruido. Identifica rutas seguras cercanas, no para huir, sino para saber que existen. Tener opciones reduce decisiones impulsivas. Coordina discretamente con vecinos confiables. La cooperación silenciosa es más fuerte que el aislamiento orgulloso. No necesitas anunciar alianzas, solo establecerlas. Evita mostrar recursos. En tiempos inciertos, la discreción es protección. La abundancia visible atrae problemas innecesarios. Cuida tu cuerpo, come ligero, hidrátate. El estrés consume más energía que el ejercicio físico. La claridad mental depende de un cuerpo regulado. Duerme si puedes. La mente sin descanso toma decisiones torpes. Incluso pocas horas de sueño mejoran la capacidad de evaluar riesgos. No subestimes la segunda noche. La primera es desconcierto, la segunda es reacción.
Ahí es cuando comienzan los errores colectivos. Acepta la realidad sin dramatizarla. Negar el problema retrasa tu adaptación. Y en crisis, adaptarse rápido es ventaja. Recuerda esto. Sobrevivir las primeras 24 horas no depende de fuerza. Depende de claridad. El caos no destruye primero a los débiles, destruye a los distraídos. La supervivencia no es resistencia física, es regulación emocional, es análisis frío, es disciplina silenciosa. Cuando todo se apaga, la ventaja no está en quien corre más rápido, está en quien piensa con mayor precisión. Si controlas tu mente, controlas el entorno inmediato. Si controlas el entorno inmediato, reduces el riesgo. Si reduces el riesgo, aumentas tus probabilidades. Las primeras 24 horas no son para demostrar valentía, son para construir estabilidad. Respira, observa, organiza, evalúa y solo después actúa. Porque en cualquier crisis la claridad es el recurso más valioso que tienes.